Bienvenidos al avance del capítulo 94 de la telenovela Mi nombre es Leila. Leila llegó a la fundación y apenas cruzó la entrada, los niños la reconocieron. Corrieron hacia ella sin contener la emoción y la rodearon con los brazos llenos de afecto. Ella los sostuvo con fuerza, visiblemente conmovida por el recibimiento. Cuando logró calmarlos un poco, les preguntó qué había ocurrido. Una de las niñas, todavía alterada, le explicó que el director se había llevado a Kader. Leila quedó impactada, preguntó de inmediato dónde la habían llevado. La niña respondió que se la había llevado detenida, que ahora estaba presa. En ese momento apareció el director, quien al ver la escena pidió a los niños que regresaran al interior. Luego se dirigió a Leila y le comentó que, de haber sabido que ella iría, habría preparado mejor su visita. Leila le respondió que eso no tenía importancia y que necesitaba conversar con él sobre un tema urgente. Antes de entrar al despacho, toma su teléfono y envía un mensaje de voz a Eren, disculpándose por no asistir al encuentro que tenían previsto. Le explicó que había surgido un problema en la fundación y que desconocía cuánto tiempo le tomaría resolverlo. Eren continuaba en la cafetería, escuchó el mensaje con atención y al percibir que la situación parecía delicada, decidió llamarla. Leila atendió la llamada y reiteró que no podría reunirse con él en ese momento. Eren le propuso acompañarla para apoyarla en lo que estuviera ocurriendo. Ella aceptó, señalando que de todos modos necesitaba hablar con él. Tras finalizar la llamada, Leila ingresó a la oficina del director. Le explicó que había recibido una comunicación de Kader, quien aseguraba estar en la cárcel. Él le confirmó que habían descubierto que Kader era prófuga y que cuando la policía se presentó no tuvieron opción distinta que permitir que se la llevaran. Leila no quedó convencida con esa explicación. Manifestó sus dudas y le pidió que la acompañara a recorrer las instalaciones de la fundación. El director intentó disuadirla argumentando que las aulas acaban de ser pintadas y que el olor era demasiado fuerte, pero ella dejó claro que eso no representaba ningún impedimento para ella. Mientras tanto, en la mansión, Dilara terminó de arreglarse y se volvió hacia Nur para preguntarle si su padre había estado tan irritable como de costumbre cuando la mandó a llamar. Nur respondió que sí lo había notado molesto, aunque aclaró que no podía afirmar si esa era su actitud habitual, ya que lo había conocido apenas ese mismo día. Dilara comentó que de cualquier forma eso no cambiaba nada y le pidió que la acompañara. Al mismo tiempo, el director continuó mostrando a Leila cada espacio de la fundación. Mientras avanzaban por los pasillos cubiertos de pintura fresca, ella observó que casi todas las áreas estaban intervenidas. Con evidente preocupación, le preguntó si debido a las remodelaciones los niños estaban siendo concentrados en una sola habitación. El director respondió que no, que los habían distribuido en 2 cuartos provisionales y que esa organización sería temporal hasta finalizar los trabajos. Leila no quedó del todo tranquila. Entró en una de las habitaciones y apenas los niños la vieron, se levantaron apresurados para acercarse a ella. Leila les pidió sentarse con ellos unos minutos. Ya reunidos, les preguntó directamente si todo estaba bien. Algunos respondieron que sí, aunque con rigidez y sin convicción. Otros optaron por el silencio, evitando cualquier gesto que pudiera incomodar al director. Leila solicitó hablar a solas con los menores. El director se negó, argumentando que el reglamento de la institución prohibía que los niños permanecieran sin supervisión. Leila entendió que no conseguiría apartarlo, así que recurrió a una estrategia más discreta. Utilizó palabras claves que solo los niños comprendían y les preguntó si el director era como Nego. La reacción fue inmediata. Ellos, captando el mensaje, respondieron que sí, que desde que Kader se había ido él actuaba igual que Nego. Leila sostuvo la compostura, sonrió para no levantar sospechas y les prometió que ella misma se encargaría de los negos. Sin embargo, por dentro, la inquietud crecía. Ya no era una simple sospecha, era una señal clara de que algo no estaba funcionando como debía. En la mansión, Nedret se cruzó con Nur y le reprochó haber subido recordándole que tenía instrucciones claras de no hacerlo. Nur explicó que no tuvo alternativa, que Vedat estaba llamando y que Suad le había indicado atenderlo. Nedret, irritada, le ordenó que bajara de inmediato. No obstante, Nur aprovechó la atención del momento para entrar en la habitación. Vedat, alterado, le exigió que se retirara porque no quería verla. Nedret intervino diciendo que solo traía la medicina. En ese instante de distracción, Nur miró a Dilara y le hizo una señal discreta. Dilara comprendió y salió sin perder tiempo.
Ya fuera del alcance de su padre, Dilara agradeció a Nur por haber intervenido. Entonces Nur le confesó que Vedat la había despedido. Ella le restó gravedad al asunto y le pidió que no se alarmara, explicándole que su padre acostumbraba a reaccionar así. Añadió que antes ya era difícil tratar con él, pero que desde que su enfermedad avanzó, su carácter se volvió todavía más severo y que ahora parecía empeñado en complicarle la vida a todos los que lo rodeaban. Firdevs añadió que el golpe en la cabeza que sufrió al caer por las escaleras parecía haberle afectado más de lo normal. Remarcó que ni siquiera sabía beber correctamente. Dilara, sin perder la compostura, respondió con sarcasmo y pidió disculpas por no ser tan experta en ese terreno como ella. Firdevs, molesta, le dijo que al menos tuviera la decencia de avisar cuando sintiera que ya no podía soportar más estar en esa casa. Suad intervino pidiéndole a Firdevs que dejara de insultarla, pero la reacción fue inmediata y agresiva. Ella le dejó claro que si volvía a ordenarle que se callara, no dudaría en estrangularlo mientras durmiera. Dilara soltó una risa burlona y miró a su hermano, preguntándole si ahora sí pensaba quedarse en silencio. Suad intentó recuperar autoridad y le exigió que midiera cuidadosamente sus palabras. Ella le recordó que solo había nacido un minuto antes que ella, por lo que no tenía derecho a actuar como si fuera superior ni a pretender controlarlo todo, sobre todo cuando su padre seguía encerrado en su habitación. Añadió que todos sabían que Murad y Aksen se encargaban de hacer el trabajo que otros evitaban asumir. Aksen, ofendida, exigió respeto para su esposo. Afirmó que Murad trabajaba constantemente y que nadie reconocía su esfuerzo. Dilara volvió a reír, cuestionando con incredulidad si realmente estaba hablando de Murad. Aksen le advirtió que desde ese momento debían tratarlo con más consideración. En ese instante, Nur observó que Dilara se aproximaba y le preguntó si necesitaba algo, pero tanto ella como Suad pasaron de largo sin responder. Sin embargo, en las escaleras, Suad detuvo a su hermana y le advirtió que no podía chantajearlo de esa manera. Dilara replicó que si no quería problemas, dejara de interferir en su vida. Suad, visiblemente alterado, le dijo que hiciera lo que quisiera, pero que aprendiera a mantenerse lejos de la prensa y de las cámaras. Le exigió que pidiera a sus amigos que dejaran de grabar y difundir esos videos que solo empeoraban la situación. Le advirtió con firmeza que si algo similar volvía a suceder, ni siquiera él podría protegerla de su padre. Dilara lo calificó de inútil por intentar construir su estabilidad debajo de la sombra de Vedat. Suad respondió con dureza, llamándola desequilibrada y recordándole que su madre siempre decía que ella quería acabar con su vida, insinuando que tal vez no estaba tan equivocada. En medio de la tensión, Nur fingió salir de la cocina para no evidenciar que escuchaba la discusión. Dilara la llamó con voz firme y le ordenó que avisara al chofer para preparar el automóvil. Además, indicó que enviara a una de las empleadas para ayudarla a arreglarse antes de salir. En la fundación, Leila permanecía junto a los niños, comunicándose con ellos a través de esas palabras en clave que solo el pequeño grupo comprendía. Ese lenguaje secreto no era un juego cualquiera, era una forma de protegerse, de sentirse unidos frente a un entorno que no siempre había sido amable. Después de asegurarse de que todos estuvieran tranquilos, les pidió que se comportaran y permanecieran en el salón mientras ella hablaba un momento con el director. Apenas salió, el director adoptó una actitud defensiva. Sin esperar explicación, afirmó que esos niños, por venir de la calle, no hacían más que inventar historias. La descalificación fue inmediata. Leila, visiblemente afectada por el tono y el desprecio, le exigió que no continuaran la conversación en el pasillo y que pasaran a la oficina. No estaba dispuesta a permitir que se hablara así delante de nadie. En ese instante apareció Eren, quien percibió la tensión y preguntó si había llegado en un momento inoportuno. Leila respondió que en efecto no era un buen momento, pero aclaró que lo era para el director. Se disculpó con Eren por la escena, explicando que había surgido un inconveniente. Él, observando la firmeza en su expresión, decidió respaldarla y sugirió que lo mejor sería trasladarse a la oficina para tratar el asunto con calma. Mientras tanto, Mali salía de un centro comercial tras haber comprado un traje elegante. Su aspecto había cambiado. Ahora proyectaba la imagen que necesitaba para desempeñar su nuevo papel como chofer. Subió a la camioneta que le asignaron y partió dispuesto a cumplir la tarea encomendada. En la oficina, Leila fue directa. Señaló que la falta de compromiso del director estaba perjudicando gravemente a los niños. Recordó que cuando Kader estaba al frente, situaciones como las actuales no ocurrían.
El director intentó justificarse, pero ella no le permitió desviar la conversación. Le dejó claro que también había vivido en la calle y que precisamente por eso no toleraría que los menores fueran tratados con desprecio o negligencia. Sin rodeos, le pidió que redactara su carta de renuncia y abandonara el cargo porque era evidente que no estaba preparado para esa responsabilidad. El director, incómodo, respondió que el proceso no sería tan simple. Aseguró que primero debía reunirse la junta directiva y que luego se tomaría una decisión formal. Leila, indignada, intentó confrontarlo nuevamente, pero Eren intervino con serenidad. Explicó que conforme a la narrativa que regula las fundaciones, cuando existe abuso o incumplimiento grave de funciones, la relación laboral puede darse por terminada de inmediato. Añadió que, si además se presentaba una denuncia formal, las consecuencias penales podrían implicar entre 4 y 7 años de prisión. Con tono firme le aconsejó presentar la renuncia antes de que la situación escalara y se notificara a los inspectores de la Dirección General. El director quedó en silencio, apoyando ambas manos sobre el escritorio, consciente de que el margen de maniobra se reducía. La seguridad con la que Eren habló desarmó cualquier intento de réplica. Finalmente salió de la oficina derrotado. Leila respiró con mayor tranquilidad, agradeció a Eren por intervenir y le preguntó si había estudiado Derecho. Él le respondió que no. Ante su sorpresa, explicó que llevaba tiempo considerando la idea de abrir una fundación y por eso había revisado documentos legales. Reconoció que simplemente mencionó lo primero que recordó, pero fue suficiente para inclinar la balanza. Leila admitió que sin su apoyo no habría logrado resolver la situación. En ese momento los niños se acercaron y preguntaron si el director realmente se había ido. Ella confirmó que sí y les aseguró que podían estar tranquilos. La noticia provocó alivio y alegría. Eren, buscando reforzar ese ánimo, anunció que había encargado pasteles para todos. Leila observó con admiración la naturalidad con la que él se integraba y el afecto genuino que mostraba hacia los pequeños. Más tarde todos estaban reunidos alrededor de la mesa compartiendo pastel de chocolate. Leila los cuidaba con dedicación como si fueran sus propios hijos. Sin embargo, por dentro no estaba completamente en paz. Eren notó su preocupación y se acercó para preguntarle qué la inquietaba. Ella confesó que esos niños habían sido confiados en la fundación de Sivan y que la situación pudo haber terminado muy mal. Si no hubiera respondido a la llamada de Melissa y llegado a tiempo, el desenlace habría sido distinto. Eren le pidió que no se castigara por lo que pudo pasar. Señaló que pese a todo habían logrado algo valioso. Los niños estaban seguros y felices. Luego, con intención de aliviar el ambiente, cambió de tema y le recordó la idea de ir por un café. Le preguntó si aún quería hacerlo. Leila respondió que sí, que podían salir más tarde si él lo deseaba. Eren aceptó, pero mencionó que antes debía pasar por su casa a recoger algo que había olvidado. Más tarde, Nur se comunica con Mali por teléfono y le pregunta directamente qué hizo con la mujer. Él responde que la llevó hasta Hetze y que después de eso Nedret no podrá encontrarla. Nur comenta que al parecer el golpe que le dio en la cabeza sí resultó útil. En paralelo, Leila lleva a Eren hasta su casa. Él le dice que regresará enseguida y baja del automóvil. Mientras tanto, Nur continúa la llamada con Mali y le explica que necesita hablar con más detalle sobre Dilara. Mali pregunta quién es y Nur aclara que se trata de otra de las hijas del señor Vedad. Al salir un momento de la mansión, Nur nota que el auto de Leila está estacionado frente a la casa. Decide acercarse y preguntarle qué hace allí. Leila le devuelve la pregunta, cuestionando qué hace ella trabajando en la Villa del Mar. Nur responde que ocupa un cargo directivo. Leila ironiza, insinuando que ese puesto consiste en sacar la basura. Nur, incómoda, le pregunta si la está siguiendo. Leila le exige que diga con claridad qué trama al trabajar en esa casa. Nur contraataca mencionando que mientras ella trabaja, Leila estaba en España después de provocar la muerte de Sivan. Leila la toma con fuerza del traje y le exige que no vuelva a pronunciar ese nombre. Le advierte que deje de planear lo que sea que esté haciendo con Mali, porque no permitirá que perjudique a esa familia. Nur responde que Leila pudo haber sido cercana a la familia Yildiz, pero que de esta nueva familia no conoce realmente a nadie. Leila la corrige diciendo que sí conoce a alguien, un joven que es su amigo. Nur entiende que se refiere a Eren. Leila le asegura que pronto él sabrá quién es Nur en realidad. Antes de retirarse, Nur le lanza otra acusación, que el año pasado en la colina ella organizó la mesa perfecta para Handan y además puso veneno. Leila niega rotundamente haber hecho algo así.
Nur le recuerda que Handan era su hermana y la madre de Eren, lo que significa que Eren es su sobrino. La revelación deja a Leila en estado de shock. Cuando Eren se aproxima al vehículo, Leila le exige a Nur que se baje de inmediato. Nur accede, pero le advierte que guarde silencio porque si habla ambas saldrán perjudicadas. Mientras tanto, Eren le comenta a Leila que la nota distinta. Ella minimiza la situación y asegura que no ocurre nada. Él le pide que hable de su vida y de su relación con los niños, ya que percibe el afecto que le tienen. Leila explica que ellos representan su propia infancia y el amor que no tuvo. Nur profundiza con Malí sobre Dilara. Es la hermana gemela de Swat. Suele salir de fiesta todas las noches, aunque ese día Vedat la reprendió. Añade que el padre puede llegar al extremo de desheredar a cualquiera de sus hijos. Malí responde que conoce bien a ese tipo de hombres y sabe cómo infiltrarse en sus entornos. Más tarde, Leila termina de contar su historia. Eren toma su cámara y le hace una fotografía. Ella sonríe y le pregunta cuándo regresará a Barcelona. Él le responde que quizá al día siguiente compre el boleto. Al mismo tiempo, Nur le confirma a Malí que esa noche Dilara saldrá y que ella se encargará de que así sea. Por la noche, Dilara asiste a una discoteca, esta vez a una fiesta privada para evitar enfrentarse a su padre. En la mansión, Nur entra a la habitación de Vedat. Él la reconoce y le pregunta si no la había despedido. Nur responde con naturalidad insinuando que tal vez esté confundido. Vedat no profundiza en el tema y le pregunta por Dilara. Nur afirma que está dormida en su habitación. Vedat no le cree y le ordena que la llame de inmediato. Nur sale y contacta a uno de los choferes llamándole que el señor Vedat quiere ver a Dilara, pero que ella no se encuentra en su habitación. El hombre asegura que irá a buscarla enseguida. Minutos después, Malí recibe un mensaje de Nur, indicándole que es el momento de llevar a los periodistas a la fiesta donde está Dilara. Sin perder tiempo, Malí llama a su amigo fotógrafo y le pide que reúna a sus colegas, asegurándole que tiene un trabajo rentable para todos. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una